La ausencia de libro, Nietzsche y la escritura fragmentaria, por Maurice Blachot. 2. Leer Blachot. 2. Tenemos que pensar en un espacio de pensamiento, de textos, de palabras, de actos. Pero todo acto de pensamiento auténtico implica un esfuerzo supremo por pensar en la ausencia de pensamiento. ¿Cómo pensar fuera de ese texto tejido por Sade, por Marx, por Nietzsche, Freud, Lautréamont, Mallarmé, Artaud y tantos otros que han superpuesto su escritura sobre otras escrituras, ocultándolas y por el mismo movimiento haciéndolas vivir con una nueva vida? Esta red textual está entrelazada a otra red que pasa con una fuerza cada vez mayor a medida que el nuevo texto, al retorcerla y transformarla, la proyecta hacia nosotros. Hegel, Spinoza, Platón, Heráclito, y luego en la otra proyección, Husserl, Heidegger, Bataille. Todos ellos son nuestros, porque toda escritura es escritura de ellos, aunque tenga otros nombres. Y, en la desposesión, ellos son máscaras que ocultan ese texto que todo lo unifica en una hoja sin límites. Una hoja cuyo escrito se borra, pero permanece, siempre vivo y activo, siempre disimulado, presente, ausente. ¿Cómo pensar al margen de los movimientos populares, de las mareas revolucionarias? ¿Qué somos sino eso, y la feroz necesidad de empezar nuevamente, de ignorar todo y comenzar a partir de cero? El momento cuando la primera letra se insinúa sobre la página blanca. No hay página blanca, pero la primera letra siempre se graba sobre la página blanca, porque una voluntad quiere que la página escrita sea infinita, y para eso es necesaria la página blanca. Empezar una escritura que viene escribiéndose, allí donde el inmenso texto muestra su última palabra, esa que nunca está cerrada, inmovilizada por un signo. Surge de pronto la otra palabra, la inédita, que continúa el movimiento anterior, pero que también lo inicia, para también morir y hacer de esa muerte otro renacimiento de otra palabra, que seguirá desenvolviendo este discurso que somos, sin identidad, anónimo, abriéndose y cerrándose en su propio movimiento, dispersándose en una constelación ilimitada. No en una línea, sino en una explosión, en un juego donde solo hay aperturas, variantes, sin reglas y sin alternativas, sin comienzo y sin final. Pero el texto no afirma la homogeneidad, al contrario, la rompe. Un texto, una red, sin centro, llena de cortes, de hilos que se arrastran hasta desaparecer hundidos en la noche, que giran y se unen a otros hilos, y forman un tejido maravilloso, pero que de pronto cuelga en hilachas, como si sobre ellos hubiera pasado una garra. Redes superpuestas a otras redes, pero conservándose, terminando siempre en una piedra, rompiéndose, continuando, y todo eso como una especie de galaxia que agoniza, saltando en pedazos por el espacio. Y una en la inmovilidad, otra en la contracción y expansión terrible del cosmos, son simples puntadas de otro tejido aún mayor. Crispo la mano y me siento hundir hasta convertirme en un animal, que desesperado de hambre devora sus crías. No pensamos, a decir verdad, sino que somos pensados por el pensamiento. No hay nadie que piense, nadie que emita signos, nadie que arroje los dados. Somos pensamientos sin nadie que los piense. Somos signos, somos esos dados que nunca derrotarán el azar, que nunca encontrarán una ley, un legislador, el orden de una partida que los reúna, más allá de lo arbitrario, en un final, ya sea que se gane o se pierda. No hay comienzo ni final, no hay ley, no hay ninguna manera de ganar o perder, lo sabemos, es nuestra historia. Las causas no son necesarias a los efectos, decía Sade al iniciar el discurso del materialismo absoluto, el cual es pensamiento y acción, bajo pena de no ser sino un idealismo disfrazado. Sabemos hoy que nuestro suelo no es algo sino ausencia, ausencia de idea, ausencia de obra,
ausencia de libro, o, en otras palabras, ausencia de Dios. Dios ha muerto, pero no como reconciliación de lo finito y lo infinito, Hegel, ni como la hipostación de los atributos divinos en el hombre, Feuerbach, sino en la muerte del hombre. El materialismo absoluto, lo que podría tal vez denominarse el fin, si esta palabra no fuese por tantas razones tan sospechosa, de la época del Logos, solo puede enunciarse a partir de la práctica materialista. En primer término, Sade Marx, que ha desplazado violentamente. ¿Cómo podría haberlo hecho sin violencia si la suplantación es la violencia? Aquello que hasta ayer era lo natural, esa sustancia cruzada de eternidad donde la figura del hombre parecía dibujarse para siempre. Estamos cerca e infinitamente lejos del círculo, clausurado, hegeliano del saber. Cerca porque aún no hemos muerto, porque aún la violencia no ha suprimido el encierro en la totalidad de su espacio. Lejos porque ya sabemos que hemos muerto. El sistema, que aún sin saberlo era nuestro sistema, está roto. Su contenido se derrama como la sangre de un cuerpo abierto. Una práctica sin freno lo ha roto. El desenfreno de la violencia, la revolución, ha hecho de la materialidad la tierra donde penetra el hombre abandonándose a sí mismo, borrando sus propias huellas, desbaratando los milenios de esa paciente construcción de su propia presencia, desconstruyendo la inmovilidad de una presencia consigo en la idealidad del yo, del hombre. Espacio sin centro, ausencia de sentido, juego, no remisión, no representación. La desposesión del sentido es definitiva. Lo que se pierde es el hombre paradigmático, espíritu, doble. Lo que se gana sobre su muerte es la ausencia, el afuera. El afuera quiere decir lo desconocido, la ruptura del círculo sistemático del saber, el círculo inclausurable de la materia. Empresa sin fin, sin inicio, porque es la patria de aquello que, como tal, no tiene comienzo, origen ni fin ni finalidad, telos. No una empresa preexistente que se desencadena, sino el desencadenamiento puro. La metafísica de la presencia, en algún lugar está presente el sentido, implica el desdoblamiento, la complementariedad, la representación, la mimesis y, siguiendo hasta el fin la cadena de significantes que se engendran unos a otros, necesariamente en la violencia disfrazada de lo natural. Dios. Dios como fuente originaria del sentido trascendente. Dios, valga la imagen, sería el escritor que tiene en su conciencia como presencia el mensaje y la suma de signos, gestos, pensamientos, palabras, acciones, y lo transmite a sus criaturas en la soledad del alma, como un murmullo casi inaudible, pero más implacable que el universo. Este esquematismo es la esencia del sistema occidental. Los términos pueden permutarse, pero mientras se mantenga el funcionamiento de su esquematismo, en sentido kantiano, el sistema subsistirá. Temo que jamás logremos deshacernos de Dios, pues creemos todavía en la gramática, decía Nietzsche, refiriéndose a este esquematismo al que llamaba gramática. La astucia de la razón consiste en resguardar y conservar el sistema modificando los contenidos. En lugar de Dios, el dueño del sentido puede llamarse autor, creador, maestro, patrón, partido, gramática, etc. Salvar el sistema mediante un mimetismo que conserva su lógica, astucia. La época de la metafísica es la que ha terminado. Quien hasta hace muy poco era el actor, se sabe de pronto sin autor, sin libreto. Se sabe solo ese gesto, esa voz, ese texto que se escribe en el momento de escribirse y que nunca preexiste a sus acciones. La desconstrucción del sentido es la desconstrucción del sistema. El sistema, en última instancia, es una lógica, no solo una economía basada en la propiedad privada y en la explotación, ni una ética, una ciencia, un arte, una filosofía, sino un funcionamiento que abarca cada una de las partes y el todo.
No hay ya una línea que, lanzada desde un pasado originario, buscaría, a través del presente, un punto futuro donde realizarse plenamente como sentido, sino un espacio. No un primero, salvo estratégico, y un después, sino lo simultáneo, lo instantáneo. No hay una sustancia, sino un juego de relaciones. El hombre suma de relaciones sociales. Marx. Un juego de significantes donde desaparece la figura del hombre considerado como yo o sujeto, vale decir, como una sustancia autónoma, fuente de determinaciones, porque cuando queremos fundar al hombre en el yo, instauramos una sustancia cuyos nombres, yo sujeto, espíritu, alma, cualesquiera sean, siempre reiniciarán el dominio sangriento de la metafísica occidental. No hay sino el ahora sin pasado y sin futuro. Así, lo que desaparece es esta construcción a la que llamamos tiempo, ese fantasma al que llamamos hombre, y con ellos desaparece un logos para dar lugar no a otro logos, encadenado al primero por la dialéctica, no una negación de logos que lo conserva en su propio movimiento negador, sino una ausencia, una zona, un topos del cual solo se habla no hablando, retrayéndose, la locura.